¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva materia, teorías de la personalidad, ¿no? Ya como se habrán dado cuenta, empezamos con un poquito más de lleno de la carrera de psicología. No quiero decir que el primer cuatrimestre haya sido simplemente pasar el tiempo como tronco común, no. Hemos averiguado cosas, pero realmente cuando empezamos a ver las teorías de la personalidad con diferentes autores, desde la base, el psicoanálisis, cognitivo-conductual, teorías humanistas, pues vamos a entender muchísimas cosas del porqué del actuar del ser humano, ¿no? Es claro que pues a partir de este momento yo no puedo decir pues nomás pasa porque pasa, ¿no? Sino tiene algo que ver, tiene algo que se está presentando, y toda esta situación pues obviamente va a generar cierta inquietud en nosotros, ¿no? En esta situación, cuando nosotros estamos aprendiendo estos temas de psicología, es de suma importancia que nosotros podamos asistir a psicoterapia. ¿Por qué asistir a psicoterapia? ¿Por qué creen ustedes que tendrían que asistir? Por una sencilla razón. Cuando yo empiezo a tener conocimiento, no solamente en una cuestión de psicología, sino en cualquier área, empiezo a tener mayor conocimiento, mayor conciencia de lo que estoy viviendo, de lo que está pasando a mi alrededor, el ser humano tiende a enfermar. Y como tiende a enfermar, es necesario que pues haya un tratamiento psicológico, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que a partir de este momento tú empieces a asistir a psicoterapia. Yo entiendo que muchas veces por cuestiones propias, cuestiones tal vez de económicas, no lo hacemos. Y no lo hacemos muchas veces por desidia, porque realmente hay muchísimas instituciones de gobierno que pues brindan atención a menores costos. Existen pasantes, existen psicólogos que pues tienen algunos convenios, ¿no? Y que apoyan esta parte de la sociedad, de la economía. Entonces es necesario que empieces a ir a terapia. ¿Por qué? Porque te lo adelanto, psicólogo que no haya ido a terapia, pues huye de ahí. ¿Por qué? Porque seguramente va a querer solucionar su vida a través de la tuya. Entonces, en esa situación, pues sí sería importante, ¿va? Pues ya como introducción, un pequeño mensaje para ustedes, ¿no? El asistir a psicoterapia, el no tomarse personal estos temas. ¿Por qué? Porque enferman. Entonces hay que hay que discernir de lo que estamos escuchando, y claro que mucho de ello nos va a pesar a nosotros. Pero para entender toda esta situación, tenemos que hablar sobre la psicología de la personalidad, o en esta parte que es la personalidad, ¿no? Cuando yo hablo de la psicología de la personalidad, se trata de identificar dentro de las ciencias sociales qué está pasando con el ser humano. Esto se funda en los años 30, se empieza a hablar sobre la personalidad. ¿Por qué es desde los años 30? A través de cuestiones históricas, el ser humano ha pasado por diferentes cambios externos, ¿no? Que ha estado viviendo día con día. En los años 30 hubo un momento que marca la historia, que es las guerras mundiales, tanto la primera como la segunda. A partir de estas dos guerras mundiales, se empieza a ver por qué los soldados regresaban y ya no eran funcionales, ya no se podían adaptar a un contexto social.
sino que pues, ya era todo lo contrario. Y empiezan a estudiar qué pasa con todos estos soldados y empezaron a ver que había ciertos rasgos que hoy en día lo conocemos pues como rasgos de algún trastorno, ¿no? El trastorno de estrés postraumático, que era el trastorno que con el que llegaban los soldados. Pero también se daban cuenta que había rasgos de la personalidad, esos rasgos que te hacían ser tú. Recuerden que en esta parte pues vamos a hablar tanto de personalidad como de carácter y vamos a ver las diferencias, ¿no? Se ha caracterizado desde su origen por prestar especial interés por la persona considerada en su totalidad. Yo no puedo ver solamente a una persona en un rubro, no, la tengo que ver cómo actúa con todas las personas. Había unas alumnas que me preguntaban, bueno, entonces, profe, si yo veo que mi pareja, mi novio en turno, le habla mal al mesero, ¿a mí me va a hablar mal? Le digo, seguramente sí. Tal vez no en ese momento, pero en un futuro sí, porque no puedo discernir solamente el cómo me tratas a mí en ese momento, que me tratas bonito, agradable. ¿Por qué? Porque seguramente me quedaré en un mundo de fantasía, un cuento Disney, ¿no? Digo yo. Y no es cierto. En esa situación, pues vamos cambiando, vamos modificando toda esa parte. Para ello, pues nos tenemos que remontar un poquito a la historia de la personalidad, ¿no? En 1930, 37, si no me equivoco, surge con Murray un libro llamado La exploración de la personalidad, en el cual se define la consideración de la personalidad total, diferencia humana de lo racional, conflictivo y emociones, ¿no? Cómo estas tres áreas van a afectar, van a ser partícipes en nuestra personalidad. A partir de ese estudio surgen muchísimos más, ¿no? Con Alport, con la personalidad, una interpretación psicológica, ¿no? Decía que pues la personalidad sí tenía que ver con factores externos, pero tenía que ver también con todas esas situaciones internas de aquí, de nuestra psique humana. En ese libro, en ese estudio, se le pone una visión global y general a los campos de la personalidad y se vuelve un estudio individual que, pues como ya aprenderán más adelante, pues sí, nosotros somos seres biopsicosociales los cuales están en esa constante convivencia con alguien más, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos tener ese desarrollo individual, ¿va? Entonces, con esta parte surge una teoría dinámica de la personalidad de Lewis, publicada en 1935, en la cual el autor plantea que la persona y el ambiente son dos aspectos diferenciados dentro del proceso espacio integrado en la vida. Aquí vean estos dos aspectos, ¿no? La dinámica, lo personal y el ambiente. Cada uno va a formarse si acorde al ambiente en donde estén participando. Por ejemplo, tú estás participando en un ambiente sumamente conflictivo, seguramente tú vas a adoptar ciertos rasgos de esa personalidad. Pero en esa situación tenemos que ser bien conscientes de que no todos se van a desarrollar de la misma forma. No porque yo haya crecido en un barrio conflictivo, donde abundan las drogas, donde abunda la violencia, yo tenga que ser de la misma forma. No, porque seguramente en esas excepciones hay algo más que te está formando. Pero es cierto que tenemos que platicar del ambiente. En terapia, por ejemplo, en consulta, nosotros preguntamos, bueno, ¿de dónde vienes? Cuéntame un poquito de tu ambiente, cómo era tu mamá, cómo era tu papá, o cómo es, cómo se va desarrollando toda esa parte. ¿Por qué? Porque es bien necesario conocer todo el contexto. ¿Por qué? Porque si el contexto no lo supiera y el contexto te está enfermando, simplemente estaría rondando en ti. Y obviamente
apaciguaría el malestar, pero cada que regreses a ese contexto va a haber una problemática, ¿no? En toda esta parte había propuestas referente a la personalidad. La mayoría de las teorías de la personalidad coincide en que la personalidad es una totalidad organizada, psicológico, biológico, social. No puedo hablar de personalidad si solamente tomo uno. No. Esa es una gran controversia que hay con los psiquiatras, ¿no? Porque te dice, es que tengo estos síntomas. El síntoma es subjetivo porque te lo dice el paciente. A menos que tú lo logres identificar como un signo, será muy, muy diferente. Pero, ¿qué es lo que hace el psiquiatra o el médico general? Que es algo horrorífico, es algo terrible. Tú vas a tu seguro, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese cual sea, y llegas con tu médico general y empiezas a relatar todos tus síntomas y de repente ya te dio un ansiolítico, te dio un antidepresivo. Oye, no tienes ni la capacidad ni la preparación para recetar un antidepresivo ni un ansiolítico de esa magnitud. Claro, dices que es una dosis muy baja, sí, pero aún así no. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas contradicciones. ¿Qué pasa con el psiquiatra? Simplemente te trata el síntoma, pero no le interesa que seas funcional, ¿no? Una crítica que hacíamos enormemente al psiquiátrico de Tepexpan. Había personas, ¿no? Que pues en ese momento estaban haciendo pasantías, estaban haciendo servicios, estaban haciendo prácticas. Y nos decían, no, pues es que yo tengo pacientes depresivos. Sí. Y llegan a consulta y me dicen que todo está bien. Y yo les pregunto que qué han hecho. No, pues nada. Ok, sígase tomando las pastillas. Y no. ¿Por qué? Porque al final a cabo, el no hacer nada es estar apaciguado. No te estoy volviendo funcional, no te estoy reinsertando en ese contexto social en el cual tú provienes. No estás trabajando, no te estás cuidando, no estás siendo un ser sociable. Entonces, no está bien. El psiquiatra te dice, bueno, ya no tienes ideas suicidas. Claro está, ya no las tiene, perfecto. Pero todo lo demás, ¿qué va a pasar cuando deje de tomar el fármaco? Obviamente las ideas suicidas tarde o temprano van a regresar porque no se trabajó con el ambiente, no se trabajó de una forma global, ¿va? Entonces vamos entendiendo desde esta parte. La mayoría de los planteamientos consideran implícitas o explícitamente que la conducta está fuertemente determinada por variables personales u orgánicas. Sí, yo actúo porque quiero, no porque la otra persona así lo haya decidido. Es decir, yo me enojo, ¿por qué? Porque mi entorno me lo pide que me enoje, o porque yo decidí enojarme. Porque yo decidí enojarme, porque al final a cabo esa situación es más fácil que afrontar ese sentir, ¿no? Entonces está definida por una cuestión orgánica, sí, porque al enojarme, al sentir ciertas emociones, se segregan ciertas sustancias, como ya lo vimos en psicofisiología. Y después, pues actúo. Es una cuestión que tiene que ver mucho con toda nuestra personalidad, ¿va? La mayoría de los planteamientos existen dentro del ámbito de la personalidad introducen variaciones respecto a la consideración de la motivación como una reducción de tensión. Sí, la motivación tiene que ser muy, muy variable. Recuerden que en esta época estaba muy de auge el psicoanálisis. Y el psicoanálisis te decía, el deseo, la motivación sexual va a ser aquella que te dice o que te motive, que te lleve a tú realizar acciones, ¿no? Tengo sed, me tomo un cafecito. Pero profe, ¿por qué está tomando café cuando está dando la clase? Porque mi deseo me lo pide. Al final al cabo nosotros nos manejamos por una cuestión moralista. Una cuestión moralista
la cual nos dicen que puedes hacer o no puedes hacer, es muy punitiva, es muy tajante, es muy castigadora. Pero, ¿por qué no puedes hacer las cosas? Porque al final a cabo una cuestión social es la que te dice, no, eso está mal. No, es que no puedes comer dentro de clase. ¿Por qué no? Estoy poniendo atención. No estoy haciendo ruido. Ah, simplemente es algo que está sucediendo, ¿no? Ustedes ven el humo que está apareciendo en la pantalla y no quiere decir que esté fumando aquí, ¿no? Es un incienso. Pero ¿por qué no podría yo hacerlo? Porque al final a cabo hay muchos estigmas, hay muchos paradigmas, los cuales te dicen, es que no tienes que actuar así. Pero realmente toda conducta que nosotros hacemos está motivada por algo. Es decir, yo quiero una fiesta, pero es que no tengo con quién dejar a los hijos. Pues me motivo a buscar a quien me los pueda cuidar. Yo me quiero escapar con el novio. Perfecto, te escapas, te saltas la barda, te dice la canción de los Tigres del Norte, ¿no? Pues no va a haber puerta que alcance para lidiar con todo este ímpetu que yo traigo, ¿no? Y toda esa situación pues va a ser referente a esta parte del deseo motivado, ¿no? En toda esta situación debemos también considerar que muchos de los autores consideran toda esta parte de las experiencias en una cuestión de aprendizaje y socialización, ¿no? Dado a que el acto de yo estar en esa constante convivencia con el otro me va a llevar a que yo tenga un aprendizaje, ¿no? A ciertas reglas sociales, ciertas situaciones que, como ya se había mencionado, son punitivas, que te llevan a tener una mejor convivencia, te llevan a apaciguar un poco ese deseo, ímpetu que tiene cada ser humano para poder lidiarse de una forma social, y por ende también se le considera como un aprendizaje, ¿no? En el desarrollo de 1950 a 1970 se abandonó el estudio de la persona como totalidad para ser abordada e identificada en el estudio de distintos constructos de la personalidad desconocida. ¿Qué pasa aquí? Cuando surgen estas nuevas teorías, estas terapias de nueva generación o de tercera generación, se empieza a dividir, a fragmentar todo el ser humano, ¿no? En el cual te decía, pues es que es la percepción, es la que te lleva a que tú actúes de cierta forma, cuestión de la Gestalt tal vez, pero en esa situación no se alejan tanto, porque le empiezan a dar mayor énfasis a todos estos procesos mentales, ¿va? La idea de la motivación humana está asociada a una reducción cuestionada desde distintos ángulos, en el sentido de que la obligatoriedad supone la reducción de la tensión. En esta situación, muchas veces nosotros estamos en cierto ámbito, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho un hecho, ¿no? Decir, es que estamos en una fiesta, nos la estamos pasando bien, chévere, bailando, cantando, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente la criatura, la hija, el hijo, o pues ese niño se queda dormido, ¿no? Va a haber familiares, padres, madres. Va a decir, pues ahí acomódenle una sillita así que se duerman, no tampoco una chamarra y yo sigo una fiesta, ¿no? Pero también va a haber otros padres que dicen, no, ya me tengo que ir. ¿Por qué? Pues que ya se quedó dormido. Ya me tengo que ir. Y el tener es una obligación que está saciando algo personalmente, sí, pero también está frenando un goce. Por eso muchas veces es de, no, ya tengo que hacer ciertas acciones. El tener es obligación. El querer es un goce. Yo quiero irme o yo tengo que irme. Yo quiero estudiar o yo tengo que estudiar.
¿va? Entonces, desde el vocabulario que empiezan a ocupar nuestros pacientes o el vocabulario que empiezan a ocupar ustedes, vamos a tener diferentes reflejos de todo ello. La revolución cognitiva empieza a surgir y la psicología de la personalidad utilizaba términos cognitivos para entender la conducta. Es decir, teorías como la cognitivo-conductual, que viene referente a teorías previas, que era el conductismo, empiezan a darle un porqué a través de todo este proceso cognitivo. Es claro que hay una gran crítica a todos los procesos primarios, ¿no? Hablando de procesos primarios, a las teorías que surgieron originalmente. Una de ellas el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque dicen que no hay un fundamento científico, que no se puede comprobar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente nosotros estamos trabajando con seres humanos que son tan cambiantes, tan distintos día a día. Entonces, en términos científicos no lo podríamos adaptar porque no es movible el ser humano, es movible más bien. El ser humano está en ese constante cambio que tenemos que verlo como es un sujeto movible, desde el habla, desde el movimiento, desde la cuestión corporeal. Es movible, entonces no podría ser científico. Entonces, en este énfasis, terquedad de hacer la psicología una ciencia, pues ha perdido mucho y se ha tratado de enfrascar mucho al ser humano en ciertas cuestiones, ¿no? Ya lo verán más adelante cuando hablemos sobre todas esas teorías. Pero empiezan a tenerse en cuenta pues más estos procesos mentales, metacognición, el aprendizaje y todo ello, ¿va? ¿Qué pasa? En el último periodo de los 70s, la expansión de la interaccionismo distinto a campos de la psicología. Sí, empezamos a dividir la psicología, se empieza a alejar de ciertas áreas y empieza a tener esa rama más presente para nosotros, ¿no? El renovado interés por el estudio de los procesos de autorregulación y control de creencias. Sí, ¿qué creencias? No una creencia religiosa, sino una creencia del yo creo que puede pasar esto. ¿Cómo así? Es decir, es que si yo tomo agua en esta copa, me va a ir mejor. ¿Por qué? Porque yo ya he hecho un proceso en esta copa para purificar el agua. Ya ven, por estar jugando ya se me cayó el agua. Pero bueno, ¿no? En esa situación es una creencia que el sujeto, el paciente, puede lograr tener. Y obviamente esas creencias muchas veces son creencias que afectan el desarrollo del ser humano, ¿no? Es, por ejemplo, el persignarse cada vez que estoy fuera de un templo religioso. ¿Por qué lo hago? Porque hay una creencia, ¿no? El aumento del número de los estudios longitudinales hacia un seguimiento de un amplio grupo de individuos durante un largo periodo de tiempo que permitía analizar el papel de los factores sociohistóricos. Para ahí tendrán que leer un poquito de nuestra historia, hablar sobre Díaz Guerrero en Psicología del Mexicano para poder entender cómo el ser humano ha estado en esa constante repetición de los mismos patrones que hacíamos hace más de 5 siglos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final a cabo somos seres que no han aprendido de su pasado, ¿no? Decía Nietzsche en el Eterno Retorno, que el hombre está destinado a repetir una y otra vez lo mismo hasta que aprenda sobre todo ello, ¿no? A partir de esto surge el nacimiento de la psicología evolutiva, que plantea el estudio y la explicación de la conducta en base a la existencia de mecanismos mentales específicos a cada dominio de la conducta, cada uno de los cuales permitirá la solución de problemas particulares adaptativos de Pinker. En esa situación es de cómo el ser humano ha estado en esa constante adaptación de todos nuestros rasgos de la personalidad, ¿vale?
¿Qué pasa? Para empezar de lleno a hablar un poquito de esta parte de la personalidad, tenemos que remontarnos hasta Hipócrates y Galeno, desde el 5 antes de Cristo hasta el 2 antes de Cristo, ¿no? Para ellos nos mencionan 4 tipos de personalidades. Estas personalidades eran la flemática, la sanguínea o temperamentos, la bilis amarilla y la bilis negra. Estos 4 tipos de temperamentos nos decía que acorde a lo que la persona estuviera viviendo sería ese tipo de temperamento que poseía, ¿no? En la cuestión flemática, el temperamento flemático era apático y frío, ¿no? Esas personas que pues no se inmutan tan fácilmente, son directas, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, estamos hablando de muchísimos siglos atrás que ya empezaban a hablar sobre estos tipos de temas. Ahora, el tipo de temperamento sanguíneo. Animoso y activo son las personas que están de aquí para allá, lo que hoy conocería tal vez como kinestésicos, ¿no? Aquellas personas que están en esa constante movimiento, en esa constante convivencia a través de la expresión corporal, etcétera, 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 ¿no? La bilis amarilla o el temperamento colérico. Irritable y excitable, de aquellas personas que están enojadas, aquellas personas que se dicen de mecha corta, aquellas personas que pues con poquito surge una excitación enorme, y no hablamos de una excitación sexual, sino una excitación a nivel orgánico, una segregación de hormonas, adrenalina, que te lleva a que toda esa situación se esté presentando. Y por último tenemos la bilis negra o el temperamento melancólico, el triste apesumbrado, ¿no? Aquellas personas que tal vez hoy entrarían en la categoría de depresivos o de depresión, ¿no? Aquellas personas que era un estilo de vida muy pesimista, ¿no? Por ejemplo, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, ¿no? Arthur Schopenhauer es considerado el filósofo de lo pesimista, ¿no? Es muy melancólico, habla sobre que el único fin de la vida es la muerte y que para poder vivir hay que morir, ¿no? Y todas esas situaciones. Es una lectura pues un poquito pesada, pero llena de muchísimo saber, ¿no? Entonces ahí se los recomiendo, Arthur Schopenhauer. De ahí damos un salto enorme a 1888 con Ernest Kretschmer, el cual nos propone 3 cosas. Que nuestro cuerpo está dividido en 3 grandes rubros, por así decirlo, 3 formas, ¿no? El endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. ¿Qué pasa con ello? Decir, bueno, pues no estamos estudiando nutrición para saber qué tipo de cuerpo tienes y para qué tipo de dieta tengo que recetar, no. Pero él nos los mencionaba, que estos 3 tipos de cuerpos iban a tener un resultado ante la personalidad, ¿no? El endomorfo lo ponía como un pícnico, que eran gordos, suaves, redondos, relajados, sociables, aficionados a la comida, ¿no? Nos decía que este tipo de cuerpo pues te llevaba a hacer con ciertas tendencias a esa parte, ¿no? De lo social. Es, por ejemplo, no está tan alejado de la realidad. Hay personas que dicen, bueno, está muy rellenita, está gordito, pero siempre está rodeado de gente, siempre está riendo, siempre está en parte conviviendo con alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que se desarrolla a través de esa situación física. Los atléticos o los mesomorfos
son muscular, rectangular, fuerte, individuos físicos llenos de energía, valor y tendencias asertivas. ¿Va? Y por último, los ectomorfos, delgados, alto, frágil, inteligentes, artísticos e introvertidos. ¿Va? Toda esta situación pues nos lleva a la definición de personalidad. La ciencia intenta entender el comportamiento humano. El estudio de la personalidad es abordado desde distintas perspectivas, cada una de las cuales presenta argumentos significativos. De todo, probablemente ninguna de ellas sea más importante que otra, dada que todas contribuyen a comprender la última de lo que es la personalidad. Básicamente te está diciendo que tú no puedes negar ninguna teoría que te esté aportando algo. ¿Por qué? Porque todas serán importantes. Entonces, como psicólogos, ojalá y puedas ver este video. Déjate de pelear con otros psicólogos por su corriente, su teoría psicológica. ¿Por qué? Porque al negar, te estás negando tú. El decir, tu teoría no tiene fundamentos, estás diciendo que todo tu estudio no tuvo fundamentos porque tú también lo viste en la universidad. Entonces, ahí les dejo como un caso reflexivo, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio de la psicología de la personalidad se trata en los procesos psicológicos existentes de la persona y la identificación de los principales subsistemas que contribuyen. Se pueden distinguir 4 subsistemas básicos generados dentro del ámbito de la psicología de la personalidad. Primero, el temperamento. Rasgos temperamentales. ¿Qué es el temperamento? Con lo que nacemos. No lo puedes elegir, no lo puedes cambiar, simplemente ya está ahí. Tú tienes una carga energética. La sesión presencial hablábamos de que nuestra herencia cultural nos iba a dar muchísimo. Y eso que nos está dando, pues nosotros lo traemos históricamente en los genes tatuados. Y podemos acceder a ellos, sí, con cierto trabajo, ¿no? Por eso decía Freud que, pues, al trabajo analítico no era corto. ¿Por qué? Porque te tenías que remontar a toda tu vida. Y ya lo llevó más allá Jung con estas vidas pasadas. Pero, pues, tiene algo que ver, ¿no? Por eso la creencia tanto de la cultura mexicana de que, pues, hay otras vidas, que hay vidas pasadas, vidas futuras, creencias del más allá y todo ello, ¿no? Es parte de nuestro sistema. La constitución, rasgos morfológicos o fisiológicos. ¿Cómo estoy conformado? Ectomorfo, mesomorfo, etcétera, etcétera, etcétera. Que en esa cuestión de decir de dónde vengo. ¿Por qué? Porque claramente la cuestión racial, la cuestión de donde tú hayas nacido va a tener una carga enorme de cómo te vas a comportar. Por ejemplo, he sabido que la raza negra, y espero nos vayamos quitando ese tabú de decirle negro al negro por insulto y no por una cuestión racial. Es una cuestión donde ellos han demostrado que es la raza más fuerte, es la raza que va a predominar. ¿Por qué? Porque fue los primeros vestigios donde surge la civilización y se han adaptado tanto a ciertas situaciones críticas que tal vez otro ser humano no podría subsistir o prevalecer en ese ámbito. Estamos hablando de África. Por eso vemos TikToks, vemos videos en internet que dice, sale haciendo una rutina desde África, solamente saltando, cargando una vaca y todo ello, ¿no? Sí, no es que realmente ellos genéticamente su cuerpo se desarrolla rapidísimo. ¿Por qué? Porque ya traen una carga genética enorme que los lleva a que se desarrollen físicamente de una forma espectacular, ¿no? También obviamente toda esa situación va a cambiar el pensamiento, ¿no? Es decir, muchas situaciones que han pasado a través de la historia, mucha discriminación, mucho racismo, pero que la ha llevado a tener una adaptación mayor, ¿no? Una resiliencia ante todas estas situaciones.
En la cuestión del carácter, actitudes y creencias, ¿qué actitud estás teniendo ante cierto problema? ¿Qué creencias le estás brindando a esa vida que tú tienes, ¿no? La creencia, por ejemplo, creencias católicas, que te dicen es que yo tengo que ser buena persona para poderme ganar el reino del cielo. Está bien. ¿Por qué? Porque esa te está llevando a que tú seas un ser sociable, un ser que se está adaptando. Pero cuando la creencia falla, pues ahí va a haber un desajuste, ¿no? La inteligencia también en actitudes y habilidades. ¿Qué tanto puedo ver a través de esta inteligencia? Porque hay diferentes estudios, se le conoce como el efecto Dump, el efecto tonto, porque dice que a mayor grado de estudios mayor infelicidad y que a menor grado de estudios mayor felicidad. ¿Por qué? Porque a mayor grado de estudios tú te estás dando cuenta de qué está pasando en todo tu ambiente, qué te está pasando en toda tu comunidad, en todo lo que estás viviendo. Y tal vez a menor grado de estudios tu percepción no es tan amplia. No quiero decir que siempre sea así, no. Pero sí, usualmente dices, bueno, ¿qué te preocupa? No, pues que darle para el gasto a mi señora y irme a tomar unas caguamas con los cuates, ¿no? Tal vez una situación. No quiero ser peyorativo, ni quiero ser discriminativo, ni mucho menos me tachen de todo ello. Pero cuando he visto a un albañil que se esté preocupando por esa situación, simplemente llega su pago, da el gasto y lo demás, pues tal vez para las caguamas, para la fiesta o para salir al Kentucky con los hijos, no sé. Pero al final al cabo dices, bueno, ya te gastaste el dinero de la semana en un solo día. Pues tal vez no lo ven como algo tan catastrófico como lo vería otra persona, ¿no? Rasgos, hay diferentes rasgos, patrones relativamente duraderos de una conducta, pensar, actuar, sentir, que son relativamente consistentes en distintas situaciones. La personalidad o en la conducta, nosotros vamos a ver rasgos. ¿Qué tipos de rasgos tienes? Hay una tendencia a estar triste gran parte del día, gran parte de la semana. Ese es un rasgo. Es decir, cada vez que hablamos de estos temas, tú te incomodas. Tiene que ver con los rasgos. Para entender los rasgos, pues más adelante llevarán una materia que se llama psicopatología, si no me equivoco es en el siguiente cuatrimestre, la cual habla sobre los rasgos de la enfermedad mental. Y van a conocer el DSM-5, que vienen todos los rasgos de cada trastorno mental. Y van a decir, yo tengo estos. Sí, simplemente tienes rasgos, no significa que tengas el trastorno desarrollado, completo, simplemente tienes un rasgo. Y es lo más normal del mundo, ¿va? Para que no te asustes. Tipos. Son categorías de la personalidad generalmente caracterizados por diferencias físicas de un individuo y se los hacen excluyentes. ¿Qué tipo? Por ejemplo, depresión. En depresión tenemos 3 tipos. Depresión leve, depresión profunda o grave y distimia. Depresión leve menos de 6 meses. Depresión grave o profunda de los 6 meses al año. Distimia en adultos después del año, en niños después de 2 años de duración. Entonces, que solamente ha durado 3 meses, descarto los últimos 2, me quedo con el primero. Que no ha durado más de 6 meses pero menos de un año, me quedo con el segundo. Son tipos, están siendo excluyentes con los otros 2 para poder clasificar. El carácter es una tendencia a un tipo de comportamiento que manifiesta un individuo. Por ejemplo, ese carácter de decir, bueno, ¿cómo te estás comportando? Hay personas que a través de una situación angustiante, ansiosa, pues se vuelve agresivo, ¿no? Y empieza a golpear, empieza a agredir a la gente. Entonces está haciendo, tu carácter se manifiesta ante esa situación. Y el temperamento es la base biológica del carácter y está determinado por el proceso fisiológico y factores genéticos que inciden en las manifestaciones conductuales.
¿vale? Lo que ya les decía, es biológico. ¿Qué hay de diferente entre temperamento y personalidad? Ahí en las diapositivas les puse un cuadro donde habla sobre el temperamento y la personalidad. Por ejemplo, la relevancia de los factores biológicos en el temperamento y la personalidad, la relevancia de los factores ambientales. Los dos se juntan, que es lo biológico con lo que yo estoy viviendo. Se manifiesta en los primeros años de vida el temperamento, se manifiesta principalmente en la edad adulta, la personalidad. Por eso el joven no puede votar, no puede dar un consentimiento porque no se ha acabado de desarrollar, no se ha acabado de formar cognitivamente y por ende no puede tomar una decisión acertada, ¿no? Hace algunos, creo que fue el año pasado, sí lo comentaba el año pasado, que el estado de Baja California Sur comete la peor tontería, por no decir otras palabras porque me censuran. El niño no puede consumir alcohol, tabaco, ninguna sustancia adictiva, claro está. No puede votar, no puede concebir una relación coital con alguien. No puede decir, sí, yo quiero tener sexo o coito con un adulto. No. Entonces, ¿por qué fregados? Se aprobó una ley donde el niño puede decidir sobre su sexualidad. Es decir, se pueden cambiar de sexo. Es decir, yo soy un niño de 12 años que me siento mujer, me quiero cambiar de sexo y ya no le tengo que pedir permiso ni a mis papás ni a nadie porque es un derecho mío. La comunidad LGBTQI+, lo aplaudió, celebraron, gritaron, cuando se aprobó, llevaron las banderas. ¿Por qué? Porque un niño no puede tomar ese tipo de decisiones. Tanto así que hay países como Rusia, que dicen, tú no puedes enseñar sobre géneros en una cuestión de tú eres homosexual, tú eres bisexual, transexual, pansexual y todo ello, ¿no? En una escuela. Ya en la vida adulta, que ellos decidan qué quieren ser. Antes no. ¿Por qué? Porque el desarrollo cognitivo se va dando. Entonces, si se dan cuenta, aquí la personalidad se define hasta la etapa adulta. Y antes no podríamos definirnos. ¿Que es normal que a un adolescente le guste un chico de su mismo sexo? Sí, porque hay una parte de experimentación y no está diciendo que sea homosexual. Simplemente hay una curiosidad, hay una experimentación. Y si le gusta, no pasa nada. Ya en la vida adulta definir, ¿sabes qué? Si soy gay, soy homosexual. Antes no, ¿va? Y así ciertas características de tanto del temperamento como de la personalidad, ¿no? Hay una herencia y un medio ambiente, que aquí ponemos un mapita, ¿no? Hay una herencia que es la composición genética de un individuo que influye en su crecimiento y desarrollo de a través enfermedades, claro está, también entran aquí, ¿no? Herencia genética, hay un medio ambiente en el centro, es experiencia del aprendizaje, cómo convivo con este medio ambiente que estoy aprendiendo de él, el desarrollo intelectual que estoy trabajando aquí arriba y las pautas de crianza, ¿no? Y todo eso va a ir referente al medio ambiente. Por genética hay quien tendemos a engordar rápido. Sí, no significa que siempre vas a ser gordo, cuídate, simplemente haz ejercicio. Nuestro tipo de cuerpo no te va a llevar tal vez a tener cuadritos, pero sí una salud física. Entonces la herencia tiene que ver mucho, ¿no? Y el ambiente, la influencia de los padres, hermanos, familia, amigos, escolaridad, alimentación y todas las experiencias que están expuestas el niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en todo ello? Llegamos a las estructuras de la personalidad, ¿no? Que se ven 4 cuadritos ahí: la herencia, el aprendizaje, el medio ambiente y los sistemas orgánicos fisiológicos. Todo ello va a formar la personalidad.
Entonces, como clase introductoria, ya sabes dónde viene la personalidad, del ambiente, de la herencia, de los sistemas orgánicos y del aprendizaje. Todo eso va a conformar la personalidad. Les deseo un excelente día. Tengan un bendecido día, una tarde, es que iba a decir día, tarde, noche, acorde a lo que la hora de que lo estén viendo, pero les deseo lo mejor.